Queridos amigos, nos alegra mucho saludarles. Bienvenidos a esta nueva serie de estudios titulada Realidades, Reflexiones para su vida. Estamos seguros que la palabra de nuestro amado Dios nos va a ilustrar, nos va a enseñar, nos va a instruir y nos va a preparar para enfrentar con éxito la vida mientras estamos en esta tierra. Queridos amigos, el título del tema en esta ocasión es el primer miedo. ¿Cuándo fue que usted tuvo por primera vez miedo? Estoy seguro que no lo sabe. Estoy seguro que no está consciente cuándo fue el momento cuando usted tuvo miedo por primera vez. Sin embargo, la palabra de nuestro Dios nos dice dónde comenzó el miedo. Comenzó en primer lugar con nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el jardín del Edén. Dios los había puesto ahí para que ellos disfrutaran de la vida perfecta, en un lugar hermoso, entre los árboles, entre los animales. Sin embargo, Dios les había dicho que no debían de comer de un árbol específico, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Sin embargo, la palabra de Dios nos registra que la mujer, o sea, Eva, vio que el árbol que Dios les había prohibido era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que era un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y no solamente lo contempló, sino que dice la palabra de Dios que tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. O sea, Dios había dado claras indicaciones de que no debían de comer de ese árbol, del fruto de ese árbol. Pero aquí vemos a Eva tomando del fruto y compartiéndolo también con su marido, con su esposo. Entonces dice la palabra del Señor que sus ojos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos. Entonces ellos inmediatamente fueron y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron en ese momento la voz de nuestro amado Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y entonces el hombre y la mujer, Adán y Eva, se escondieron de la presencia de nuestro Dios entre los árboles del huerto. Mas nuestro Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él, saliendo ahí con temor, con miedo, le dijo: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Queridos amigos, es difícil identificarse con el primer encuentro de Adán y Eva con el temor o el miedo, porque ninguno de nosotros puede recordar la primera vez que experimentó ese temor, esa emoción que es característica en la vida de los seres humanos como herencia de nuestros primeros padres. El miedo es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que va a suceder algo negativo. Se trata de la angustia ante un peligro, que puede ser verdad o real o un peligro imaginario. El miedo es una emoción que puede resultar útil para escapar o evitar los peligros. Sin embargo, también es una barrera que puede interponerse en el disfrute de una persona en el caso de que el miedo llegue a ser excesivo, o sea, llegue al punto de la paranoia. Los psicólogos del desarrollo han confirmado que los niños a una edad temprana también enfrentan miedos específicos. Mayormente el miedo de tener hambre o de escuchar ruidos fuertes que los perturban. Al crecer, los niños y los adolescentes pasan por una variedad de miedos, tales como el miedo a los animales, el miedo a la oscuridad, el miedo a estar solos, el miedo a situaciones escolares, el miedo a la separación de los padres o al problema del divorcio, el miedo por no crecer, el miedo a ser rechazados por sus compañeros en la escuela o sus vecinos, sus amigos. Queridos, los adultos también están sujetos a miedos comunes asociados con circunstancias específicas de la vida. O sea, el miedo no solamente afecta a los adultos o a los jóvenes, a los niños, pero también a los ancianos.
Los adultos están sujetos a miedos. Por ejemplo, miedo a no encontrar un cónyuge apropiado para la vida. Miedo a no encontrar el trabajo apropiado para poder salir adelante y alcanzar sus propósitos, sus objetivos. Miedos a los ataques terroristas, miedos a las guerras, miedos a los ataques nucleares ante las amenazas que hay en la sociedad hoy en día. Miedo a contraer una enfermedad crónica o fatal. Miedo a ser asaltado o miedo a morir. Son muchos los factores que producen temor, que producen miedo entre los seres humanos. Queridos amigos, la señora Elena G. de White declara que después que Adán comiera del fruto prohibido, la idea de su pecado lo llenó de miedo. El miedo se apropió de la vida de nuestros primeros padres. Y la temperatura del aire suave pareció enfriar los cuerpos de esta pareja que se habían rebelado y habían desobedecido a nuestro Dios, a su Creador. Y quedaron con el remordimiento del pecado, el miedo al futuro y la desnudez del alma. Queridos amigos, consideremos las siguientes promesas que nos presenta la palabra de nuestro amado Dios contra el miedo y la ansiedad. Identifiquemos el componente distintivo en cada una de ellas. Por ejemplo, en Salmos capítulo 23, versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La palabra de Dios dice que es característica en la vida de los seres humanos tener miedo. Pero sin embargo, dice aquí, aunque andemos en el peligro, no vamos a temer mal alguno, porque Dios, nuestro Señor Jesucristo, estará con nosotros. Y esa es una hermosa promesa que encontramos en la palabra de nuestro Dios. Proverbios capítulo 1, versículo 33 dice: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Queridos amigos, qué hermosa promesa encontramos en Proverbios capítulo 1, versículo 33. Estas son las palabras de nuestro Dios, que dice que nosotros podemos habitar confiadamente, que podemos vivir con tranquilidad, que podemos vivir sin temor del mal. El miedo puede estar allí, pero la confianza puede ser más grande que nuestros temores, que nuestros miedos. El miedo y la ansiedad, queridos amigos, son comunes, son frecuentes en nuestra vida, pero también son destructivos y dolorosos. Los síntomas comunes de la ansiedad y el miedo incluyen aprehensión, o sea, desesperación y angustia. Incluye preocupación o inquietud o estar intranquilos. Produce insomnio, o sea, no podemos conciliar el sueño. Nos sentimos en desasosiego, o sea, estamos preocupados a tal punto de llegar a la desesperación. Nos produce tensión, o sea, estamos estresados, incómodos, a veces estamos irritados. El miedo incluye también dolores de cabeza, o sea, presión por no saber qué hacer. Y estas son situaciones que sin duda nos afectan en nuestra salud. Producen fatiga, incluye mareos, incluye palpitaciones rápidas en nuestros corazones, falta de aliento, como que no podemos ni respirar, estamos transpirando, sentimos dificultades y estamos en dificultades para concentrarnos y no nos enfocamos para hacer las cosas correctas y entramos en un excesivo estado de alerta. Queridos amigos, la ansiedad también genera ataques de pánico. Pero qué hermoso es saber que si nosotros confiamos en las promesas de nuestro amado Dios, Él está dispuesto a ayudarnos. Dios desea liberarnos de estas experiencias indeseables y nos invita a confiar en Él. ¿Qué cosas te atemorizan mucho y por qué? ¿Cuán racional o reales son tus miedos? ¿Qué pasos prácticos puedes dar, ya sea para eliminar lo que te atemoriza o para aliviar el miedo en sí? Queridos amigos, el único paso es venir a nuestro amado Señor Jesucristo.
En el camino de la vida necesitamos a un amigo que nos fortalezca, que nos entienda, en quien podamos confiar y que nos transforme para hacer bendición para otros. Sin duda, ese ser anhelado se llama Cristo, la rosa de Sarón, el lirio de los valles, el maestro de Galilea, nuestro creador y nuestro sustentador, el divino caminante que va con nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca. Amén.